Yo titularía el tema de hoy, si es lo mismo pecar que vivir en pecado. Y recuerden que estamos en el contexto de una serie de presentaciones que tienen que ver con la restauración. Dios vino a salvarnos y a restaurar un montón de cosas en nuestra vida. La idea es que la restauración es un proceso. Y Dios te toma donde estás y como estás y te introduce en ese proceso. Siempre y cuando vos accedas, porque Dios nunca te va a obligar. En ese proceso de restauración, Dios restaura ideas, conceptos, prácticas, hábitos que tenemos de Dios, que tenemos de la iglesia y la religión, que no son correctos, porque los heredamos así, porque los aprendimos mal en el camino, porque nosotros mismos los desarrollamos. Y Dios tiene que restaurar en nosotros esos conceptos que no son correctos. Y obviamente habría mucho para hablar. Yo me voy a detener en un punto en esta noche. Obviamente cada noche me voy deteniendo, haciendo énfasis en un punto diferente. Pero yo diría que una buena parte del cristianismo ha adquirido una postura conductista, es decir, ha creído y cree que la vida cristiana tiene que ver con conductas, con hacer y dejar de hacer, con obedecer y dejar de obedecer. Y no solamente estoy hablando de la iglesia adventista, estoy hablando de que una buena parte del cristianismo y algunas de nuestras iglesias también. No todas, pero algunas sí. El asunto es que este tipo de religión era la religión de los fariseos. Los fariseos tenían una religión que tenía que ver con conducta, hacer y dejar de hacer. Los fariseos habían desarrollado un concepto de salvación que Pablo lo llama en el Nuevo Testamento, en sus cartas, la salvación por las obras de la ley. Te salvabas si hacías, si obedecías las obras de la ley. Y obviamente Pablo habla, y muy fuerte, en contra de ese sistema de salvación, porque la salvación es por gracia, es un regalo de Dios que se obtiene mediante la fe. Comenzando con conceptos conocidos, yo diría que el pecado básicamente se origina en nuestra mente. Esto es muy fácil de entender, ustedes lo saben. Mateo 5:28, Jesús en Mateo 5:28 dice que si uno mira a una mujer para codiciarla, aunque no se acueste con ella, ya pecó. Entonces el pecado se origina básicamente en nuestra mente. El pecado de Eva, que fue el primer pecado aquí en el planeta Tierra, no consistió en extender la mano y tomar el fruto ni comerlo. Esa fue la consecuencia de un pecado que se originó primero en su mente. Casi que me animaría a decir que Génesis 3:6 dice que Eva miró el fruto y lo codició, lo vio codiciable. Yo creo que ahí, es muy probable que ahí ya el pecado se había cometido. Luego obviamente se consuma el pecado con la acción en este caso de tomarlo y de comer. El caldo de cultivo perfecto para que se origine el pecado es la falta de fe en Dios y en su palabra. Esto lo vimos hace unos días atrás. La fe es un regalo de Dios. 1 Corintios 12:9 dice que el Espíritu Santo, entre tantos dones y capacidades que nos da, dice que nos da la fe. La fe no es otra cosa que la capacidad de confiar en Dios. Eva trasladó su fe de la palabra de Dios y su palabra, la trasladó a la palabra de la serpiente. Eso hace la duda. La duda hace que nosotros traslademos la capacidad de confiar de una persona a otra, o de una cosa a otra, o de una persona a una cosa, ¿sí? Y cuando ella confía más en el discurso de la serpiente, entonces se origina el pecado, como dije recién en Génesis 3:6, se origina el pecado de la codicia, entonces ella codició, pero ya había depositado fe en la palabra de la serpiente, y ahora entonces se genera el pecado de la codicia y termina comiendo el fruto. Así que de este primer pecado aprendemos algunas cosas. Una de las cosas que aprendemos es que una cosa es creerle a Dios y otra cosa es creer en Dios. Yo puedo creer en Dios. Creo que Dios existe, creo que Dios creó todo lo que veo, creo que Dios es bueno. Yo puedo creer en Dios,
pero no necesariamente puedo creerle a Dios. ¿Eva creía en Dios cuando pecó? Claro que sí. No es que ella comió y negó la existencia de Dios. Ella creía en Dios, creía en la existencia de Dios, pero no le creyó a Dios. No creyó en su palabra. Y créanme que muchas de las miserias que nosotros vivimos hoy como seres humanos tienen que ver con esa experiencia. Somos cristianos que creemos en Dios, no negamos la existencia de Dios, creemos, sí, obviamente, pero no le creemos a Dios. Él nos dice que Él nos promete que nos va a cuidar, nos promete que nos va a sustentar, nos promete que nos va a salvar, nos dice, no te preocupes, no estés ansioso, ¿no? Filipenses 4:6, por nada estés preocupados. 1 Pedro 5:7, echa toda vuestra ansiedad sobre Dios, que Él tiene cuidado de vosotros. O sea, pero nosotros, aunque creemos en la existencia de Dios, no le creemos a Dios, no creemos en sus promesas y entonces tenemos una vida miserable. En el fondo no creemos que nos ama. Y porque no creemos que nos ama, entonces queremos resolver las cosas por nosotros mismos. Porque si estuviéramos convencidos que nos ama, depositaríamos nuestra vida en sus brazos. Porque nos ama y porque es todopoderoso. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Lo interesante es que cuando dejamos de creerle a Dios, arruinamos nuestra vida. Se arruina nuestra vida. Si por no creerle a Dios nuestra vida se arruina, creyéndole a Dios nuestra vida se restaura. Hechos 16:31 dice Pablo al carcelero, le dice, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Fíjense que es muy fácil alejarse de Dios, pero es tan fácil como alejarse, volver. Yo dejo de creer en Dios, o sea, dejo de creerle a Dios, y entonces mi vida se vuelve miserable. Pero cuando decido creer en sus promesas, encuentro la vida otra vez. No es difícil. Lo que pasa es que nuestro orgullo nos hace difícil la vuelta, ¿no? Porque para volver hay que humillarse. Y hay que reconocer que nos equivocamos. Y hay que reconocer que no podemos y que necesitamos un Salvador. La idea que se va desprendiendo de estos conceptos que voy compartiendo con ustedes es que nosotros podemos hacer cosas buenas, podemos tener una buena conducta sin creerle a Dios. Podemos ser buenas personas, buenos cristianos y vivir una vida independiente de Dios, creyendo en la existencia de Dios, pero sin creer en las promesas y en el amor de Dios. Las iglesias que tienen una orientación conductista, o sea, que creen que la vida cristiana pasa por el hacer y dejar de hacer, por el obedecer o no obedecer, y créanme que eso, hay que obedecer, obviamente, tiene su lugar la obediencia en la vida cristiana. El problema es cuando hacemos el centro de la vida cristiana la obediencia, ahí está el problema. Las iglesias que tienen esa orientación, lo que no entienden es el papel de la conducta en la vida cristiana. Y déjenme explicarles esto de una manera, no sé si nueva, pero de una manera diferente a como yo la suelo escuchar. Una cosa es equivocarse, una cosa es tener una conducta equivocada y otra cosa es no tener una relación con Dios. Y déjenme ejemplificárselo. Yo puedo tener una relación perfecta, una relación de amor y perfecta con mi esposa. De hecho, la tengo. ¿No es cierto, mi amor? Ahí está. Me encanta que me apoyen en esa cosa. Yo puedo tener una relación de amor perfecta con mi esposa. Y me puedo equivocar. Pero como hay amor de por medio, superamos esa equivocación. Puede haber una crisis, pero como hay amor de por medio, superamos esa equivocación. Con Dios es igual. Yo puedo tener, si yo tengo una relación de fe y amor con Dios, Dios sabe que me voy a equivocar. Pero eso no rompe mi relación con Él. Por eso, 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos con él ante el Padre, Jesucristo, el justo. Entonces, cuando tengo una relación de fe y amor con Dios y me equivoco, lo que Dios hace es sensibiliza mi mente para que yo reconozca mi pecado
y para que yo entonces pida perdón y pueda volver a restablecer esa relación, a restablecer la confianza en la relación. Por eso la conducta no es un parámetro absoluto para reconocer que el ser humano está o no en comunión con Dios. O sea, si yo veo a alguien que hace algo mal, no puedo decir que porque se equivocó en eso, esa persona está lejos de Dios. Porque los que tienen una relación correcta con Dios también se equivocan. Los que tienen una relación de amor y de confianza con Dios también se equivocan. Entonces, cuando yo juzgo a la gente por lo que hace y deja de hacer, por si se porta bien o si se porta mal, estoy cometiendo un error. Porque la conducta no es un parámetro absoluto. Sí es un indicador, por su fruto los conoceréis, sí es un indicador, pero no es un parámetro absoluto. No es la regla fija a través de la cual yo voy a poder determinar con absoluta certeza si esa persona está lejos o no de Dios. Claro que si una persona está lejos de Dios, finalmente se va. Nos vamos a dar cuenta, porque si vos no tenés una relación de amor con Dios, el fruto de la carne, frase que describe el accionar del hombre en Gálatas 5:19, el fruto de la carne se va a manifestar, y obviamente tu vida entera va a manifestar que vos estás lejos de Dios. Pero no quiere decir que nosotros tengamos, por eso, que juzgar a la gente por cómo se comporta. Si hoy entra un joven a la iglesia, y espero que no haya ninguno, y no se sienta ninguno tocado, entra un joven con los pantalones rotos y con medio kilo de piercing en la cara, no quiere decir que esa persona está lejos de Dios. No necesariamente. Por ahí sí, pero no necesariamente. Por ahí él tiene una relación con Dios, pero está en un proceso mucho más abajo que yo. Y que él no se vista como yo me he visto no quiere decir que yo estoy salvo y que él no. O que yo tengo una relación con Dios y que él no. ¿Se entiende, no? Y podríamos dar otros ejemplos. Entonces a veces nosotros miramos a la gente y la catalogamos. No voy a decir juzgamos, porque yo sé que algunos juzgan, pero Dios dice que no tenemos que juzgar. O sea, suponiendo que nadie juzga, lo cual es difícil, pero vamos a suponer, nosotros podemos a veces miramos a la gente y la catalogamos por la apariencia, por cómo habla, por cómo come, o por, no sé, por cómo se porta. Y a veces ya hasta la crucificamos así, ¿no? Ya está, listo. La metimos en el cajón de los perdidos y no lo sacamos más de ese cajón, ¿no? Ahí está, ¿no? Para que entre al cajón de los salvados se tiene que vestir de otra manera, comer de otra manera y pastor ahí. Ponerse corbata como el pastor. Hoy pastor rebelde no trajo corbata a este pastor. Entonces, la conducta, la apariencia son indicadores, pero no es la medida absoluta. Para yo determinar si las personas son consagradas o no, si tienen una relación con Dios o no. Pero las iglesias que tienen una orientación conductista, que creen que la vida cristiana es hacer y dejar de hacer, obedecer y dejar de obedecer, tienden a mirar a la gente así. Podría ilustrar esto con la parábola del hijo pródigo, una parábola muy conocida. El hijo que se queda, es decir, el hermano mayor, el que se queda, cumplía con todo, ¿o no? Él mismo lo confiesa. Sin embargo, aunque se quedó en la casa y cumplía con todo, estaba tan lejos del padre, o más, que ¿quién? Que el que se fue. Pero, claro, cumplía con las formas. Cumplía, obedecía. El problema para este muchacho no era la obediencia, porque obedecía. El problema de este muchacho es que no tenía una relación de fe y amor con el padre. Porque la manera en que él expresa su estadía en la casa no lo hace como un hijo que tiene una relación con su padre, lo hace como un esclavo que está ahí porque no le queda otra. Entonces el problema no era la obediencia, él obedecía. El problema era que no tenía una relación de amor y fe con el padre. ¿Quién de los dos estaba más perdido, no? ¿El menor que se fue o el mayor que se quedaba? Por eso nosotros, o voy a hablar por mí,
yo no me animaría a definir la vida cristiana como hacer cosas buenas o malas. La vida cristiana tiene que ver con qué tipo de relación tengo con Dios. Y las cosas buenas y malas son el fruto de esa relación. Y cuando estoy en Cristo, o sea, cuando tengo una relación de fe y amor, porque creo que Dios me ama, la fe me permite creer que Dios me ama, entonces en mi vida todas las cosas son hechas nuevas, como dice 2 Corintios 5:17. Entonces en mi vida Dios se manifiesta el fruto del Espíritu Santo, como dice Gálatas 5:22, ustedes lo conocen. Entonces en mi vida se pone de manifiesto, o sea, Dios pone en mí tanto el querer como el hacer según su buena voluntad, como dice Filipenses 4:13. Pero todo esto surge, o yo puedo experimentar todo eso a partir de tener una relación de fe y amor con Dios. Sin esa relación, estas cosas nunca se van a manifestar. Y la religión que se basa en conductas jamás experimentará estas cosas. Jamás. Es una religión de formas, pero que jamás experimentará estas cosas. Son 3 temas cortos, el mensaje de hoy está dividido en 3 temas cortos. El segundo tema que quiero compartir con ustedes es cómo aborda Dios el pecado del ser humano. ¿Cómo aborda Dios el pecado? O sea, ¿cómo abordó Dios al ser humano cuando el ser humano pecó? Dicho otras palabras, si es que se entiende mejor. Lo primero que Dios hace es no condena. Dios no lo condena. Es interesante que cuando el hombre y la mujer pecan, Dios hace preguntas reflexivas. ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? ¿Quién te enseñó? ¿Qué comiste? No hay condena. ¿Qué hacemos nosotros ante el pecado de los otros, ¿no? Ante nuestros pecados somos muy misericordiosos, siempre. Siempre. Pero ante el de los otros, ¿qué hacemos? Dedo índice arriba, ¿no? Y empezamos. Condena. Dios lo primero que hace es no condenar. Hace preguntas reflexivas. Fíjense que esto sucede también con Jonás. Jonás se enoja porque la calabacera se le murió, porque el gusano le comió a la raíz y porque el sol se insoló y se desmaya y despotrica, ¿no? ¿Y Dios qué le dice? Jonás 4:4 dice. Dios le dice, ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Lo condena por el enojo irracional de Jonás? ¿No? Le hace preguntas reflexivas. ¿Haces bien? Sí, hago bien, contesta, ¿viste? Pero se lo pregunta para hacerlo reflexionar. Ante el pecado, Dios lo primero que hace es, te hace preguntas reflexivas para que vos reflexiones tu condición y te des cuenta de la condición en que estás. Eso a veces nosotros lo relacionamos con la voz de la conciencia, ¿no? Que cometiste el pecado y esa voz, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Sos feliz por haber hecho esto? ¿Estás contento? Y ahí empieza el proceso. Y yo puedo, de alguna manera, volver a estar en perfecta comunión con Dios en la medida que sea humilde y reconozca y conteste positivamente esas preguntas, ¿no? Ahora, si soy orgulloso y me resisto, el proceso puede ser mucho más largo. Cuando Dios menciona, y miren, lo iba a decir después, pero lo voy a decir ahora. ¿Qué viene después de las preguntas reflexivas? ¿Saben qué viene después? Después viene la promesa. Génesis 3:15. En teología se llama el protoevangelio, que quiere decir la primer declaración del plan de salvación. Pondré en enemistad a ti y a la mujer. La mujer te aplastará la cabeza y tú solamente le podrás morder el calcañar o el talón, vamos a decirlo para que se entienda mejor. Así que Dios, lo primero que hace cuando el hombre peca es hacerle preguntas. Primero lo busca. El hombre no busca a Dios. Lo primero que hace Dios cuando el hombre peca, Dios lo busca. En segundo lugar, le hace preguntas reflexivas para que entienda
su delicada condición de pecado. En tercer lugar, le da la promesa de salvación. Y en cuarto lugar, les dice las consecuencias. Bueno, mira, maldita será la tierra ahora. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, saldrán espinas, parirás con dolor. ¿Ven el orden? Lo busca, lo hace reflexionar, le da la promesa para que no caiga en desesperación y viva con esperanza, y le cuenta después las consecuencias. Pero en ese proceso en el cual Dios aborda el pecado, jamás Dios condena al hombre ni a la mujer. Gracias a ese Dios que tenemos, hermanos. Amén por ese Dios. Pero por otro lado, las consecuencias, porque el término maldita será la tierra, el concepto de maldición y el concepto de castigo de Dios, no lo voy a desarrollar ahora, lo he desarrollado otras veces, pero en la Biblia tiene que ver con que cosechemos las consecuencias de nuestras malas decisiones. ¿Sí? Romanos 1 lo dice, Jeremías capítulo 9 también lo dice, ¿verdad? Cosechar las consecuencias de nuestras malas decisiones, ese es el castigo de Dios. Dios nos libera a nuestras malas decisiones, y ahí está, ese es el castigo, esa es la ira de Dios. Ahora, las condiciones en las cuales el hombre y la mujer tienen que vivir después del pecado, no es solamente las consecuencias del pecado, sino que esas condiciones Dios las permite porque en su sabiduría Él sabe que esas son las condiciones perfectas para restablecer la relación perdida que hay con la humanidad. Porque cuando el hombre antes del pecado tiene ciertas necesidades, pero después del pecado las necesidades cambian. Entonces, las condiciones que el hombre y la mujer tienen que vivir después del pecado, por un lado son las consecuencias naturales de el haber pecado, pero por otro lado son las condiciones necesarias, y Dios dirige todo esto, para que el hombre pueda restablecer su relación con Dios y pueda volver a tener una relación basada en la fe y creyendo que Dios lo ama. Ahí está la clave. Porque miren, ¿cómo se manifiesta el amor de Dios? ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios después del pecado? Porque antes del pecado Dios se manifestaba de otra manera porque las necesidades del hombre y la mujer eran diferentes, pero después del pecado, al cambiar las necesidades, Dios se manifiesta de la siguiente manera. Dios es amor. Y el amor es la decisión de entrega para que otra persona sea feliz. Y hacer feliz a otra persona es satisfacer sus necesidades. Así que Dios es amor. Dios, porque ama, se va a entregar de lleno y por completo. Y cuando digo lleno por completo, es de lleno y por completo. Porque ¿qué hizo? ¿Qué significó la entrega de Dios? Todo, porque Él dio su vida. Y cuando vos das tu vida, ¿das qué? Das todo. O sea, Dios te puede dar 3 millones de dólares y está genial. Pero cuando Dios te da la vida, o sea, si te da 3 millones de dólares, te da mucho. Pero si te da la vida, te da todo. Entonces, Dios que es amor, se entrega por completo para que vos seas feliz. ¿Y qué es hacer feliz a otra persona? Es suplir sus necesidades. ¿Qué necesidades tenía Adán y Eva? ¿O qué necesidades tenemos nosotros a partir del pecado? ¿Necesidad de un Salvador? Por supuesto. Entonces Jesús se entrega para morir por mí y yo poder ser salvo. Ahí Él suple la necesidad de salvación que tengo. Pero también tengo necesidades físicas, mentales y espirituales que también entran en el paquete, porque Romanos 8:32 dice que si no escatimó a su Hijo para salvarnos, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Así que en la muerte de Cristo, en la entrega de Cristo por nosotros, en su estela, ¿verdad? Nos salva, y en la estela de la salvación que viene todas las otras bendiciones para que nosotros podamos vivir tranquilos y confiados en Dios porque nos ama. Así se manifiesta Dios después del pecado. Así aborda Dios el pecado. Increíble. Increíble. Repaso este segundo punto y me meto en el tercero. Cuando el hombre y la mujer pecan, Dios en primer lugar los busca.
En segundo lugar, les hace preguntas reflexivas para que entiendan su condición y puedan buscar a Dios, y puedan buscar la ayuda que necesitan en Dios. En tercer lugar, les da la promesa del Evangelio. Y en cuarto lugar, les menciona las consecuencias del pecado, pero también les deja claro que esas consecuencias son necesarias van a generar las condiciones necesarias para que ellos puedan buscar a Dios y restablecer la confianza que perdieron en Dios o que decidieron no tener en Dios y que los hizo pecar. A partir de ahí, entonces Dios se manifiesta entregándose por completo para suplir las necesidades del hombre y la mujer y que ellos sean felices. Y esas necesidades tienen que ver con la salvación, pero también con todas las otras necesidades físicas, mentales y espirituales que obviamente todos tenemos. Díganme si Dios no tiene un plan completo para que nosotros seamos plenos, felices y salvos. Claro que sí. Es por eso que si vivimos vidas miserables es porque queremos, hermano. Porque no tenemos, es porque no tomamos la decisión de tener una relación de fe con Dios que nos permita creer que nos ama, y porque nos ama, al entender que me ama, entregarle mi vida, mis necesidades, todo, para que Él me cuide. Para que Él me cuide. Y arranco la tercera parte del tema de hoy, que tiene que ver con qué ley quebrantaron Adán y Eva. Porque es obvio que Adán y Eva algo quebrantaron. Lo interesante es que nosotros en la Biblia no vemos ninguna revelación no vemos en ningún momento de que Dios le haya mostrado los 10 mandamientos a Adán y Eva. No quiere decir que no lo haya hecho, ¿verdad? Déjenme de alguna manera intentar contestar esta pregunta de la siguiente manera. Empiezo citando un versículo clásico. 1 Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado quebranta la ley o infringe la ley, pues el pecado es infracción o quebrantamiento de la ley. En realidad dice también que infringe la ley, me comí el también, pues el pecado es quebrantamiento o infracción de la ley. Así es que si Eva y Adán pecaron, y 1 Juan 3:4 dice que pecar tiene que ver también con quebrantar la ley, obviamente ellos quebrantaron la ley. ¿Pero qué ley? ¿Qué ley? ¿Y por qué digo esto? Porque cuando yo voy al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, cuando voy a la Biblia, en algunos pasajes el concepto de ley hace referencia a todo el Pentateuco, es decir, a los 5 primeros libros de la Biblia. En otros lugares, la palabra ley encierra la idea de que es todo el Antiguo Testamento. Y en otros lugares, la palabra ley representa a los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué ley quebrantaron Adán y Eva? Fíjense esta cita de Historia de la Redención, página 148. Dice así: la ley de Dios existía antes de que el hombre fuera creado. Los ángeles eran gobernados por ella y Satanás mismo cayó porque transgredió los principios del gobierno de Dios. O sea, ¿existía la ley de antes de que el hombre fuera creado? Por supuesto. Claro que sí. Los ángeles se rigen por ella y Satanás cayó al quebrantarla. Esta cita está en perfecta sintonía con las Escrituras, porque Salmo 119 dice que la ley es eterna. Ahora, en tiempos de Adán y Eva, y esto yo creo firmemente, que en tiempos de Adán y Eva no se expresó la ley como la conocemos hoy. Dios no le expresó a Adán y Eva la ley de la misma manera que la conocemos hoy. La manera en que hoy conocemos la ley es la manera que se expresó ¿dónde? En el monte Sinaí. Pero eso fue después del pecado. Dijimos que el hombre y la mujer antes del pecado tenían ciertas necesidades. Después del pecado esas necesidades cambiaron. Así que aunque la ley fue y es la misma antes y después del pecado, la manera en que Dios expresó la ley a Adán y Eva antes del pecado es una cosa, y la manera en que Dios expresó la ley después del pecado es otra.
Yo no creo que la ley diga no, 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 y acordate. Porque agarremos la ley tal como está en el Sinaí. No a esto, no a aquello, no aquí, no allá, y acordate el sábado. Yo creo que esa es la manera en que Dios expresó la ley a nosotros en nuestra condición de pecado. Pero a los seres que no pecaron, la ley es la misma, pero la manera de expresarla es otra. Porque la manera en que Dios manifiesta su ley tiene que ver con las necesidades que las personas tienen y con la capacidad de entenderla. ¿Por qué la ley en el Sinaí tiene tantos no? Dios no tenía que decirle a Adán y Eva, honra a tu padre y a tu madre, porque ellos no tenían esa necesidad. Ni tenía que decirle no adulterarás, porque eso fue después, ¿me entendés? Esos principios estaban en la ley, pero no representaban una necesidad para Adán y Eva antes del pecado. Pero sí eran una necesidad ¿para quién? Para los israelitas en el Sinaí. Aparte, ¿por qué tiene tantos no y el acuérdate en el Sinaí? Porque Dios se la dio a su pueblo después de estar cientos y cientos de años en Egipto bajo la influencia pagana, ¿verdad?, de todas las deidades y las costumbres egipcias. O sea, el pueblo de Dios se había embrutecido ahí, ¿verdad?, con todas esas influencias. Entonces la ley tenía que ser expresada así, porque el pueblo tenía la necesidad de que se expresara así la ley. Pero en el Nuevo Testamento ustedes van a encontrar que Cristo la expresa de otra manera. Y vamos a ir a eso en un ratito. Porque las condiciones cambian. O sea, con esto, y quiero que abramos un poquito la mente, o los invito a abrir un poquito la mente con esto, es que y les quiero decir que la revelación es progresiva. Dios manifiesta las cosas de una manera, pero a medida que las condiciones van cambiando, los principios son los mismos, pero la manera en que lo expresa van cambiando. Porque las personas ahora están teniendo nuevas necesidades o tienen una nueva manera de comprender las cosas o son de otra cultura, ¿verdad? O el mensaje tiene que llegar a otras culturas. Entonces, los principios son los mismos, pero la manera en que expreso esos principios hay que cambiarlo. Por eso cuando tenemos una religión rígida, y las religiones basadas en la conducta son rígidas, no sabemos qué hacer cuando las circunstancias cambian. No sabemos qué hacer. Nos ahogamos en un vaso de agua porque, claro, somos tan rígidos que cambia alguna circunstancia y ¿ahora qué hacemos? Siempre lo hicimos así, colapsamos. Bien. ¿Qué pecado cometió? La cita dice que Satanás, la cita que leímos recién, dice que Satanás cometió el pecado de transgredir los principios del gobierno de Dios. Y que Satanás cayó, digamos, al transgredir los principios del gobierno de Dios. ¿Qué principios o qué pecado cometió Satanás? El pecado de Satanás fue, dejó de confiar en Dios, rompió su relación con Él, o sea, con Dios, se independizó de Dios, haciendo de sí mismo el centro de su vida. Créanme, y lamento no haberlo dicho con menos palabras, no me salió de otra manera, pero créanme que ese fue el mismo pecado que cometió Eva. Eva se independizó de Dios. Eva dejó de confiar en Dios, lo que le llevó a independizarse de Dios, lo que lo llevó a romper su relación con Dios y a hacer de sí mismo el centro de su vida. Por eso dijo, me lo como y voy a ser como ¿quién? Como Dios. Y esa es la dinámica del pecado. El pecado comienza con perder la fe en Dios, con independizarse de Él, y a partir de ahí, hermano, es una caída libre en donde no hay alternativa. Así de sencillo. El pecado no es la conducta. El pecado no tiene que ver con conducta. La mala conducta puede ser fruto del pecado, pero no, la mala conducta no es el pecado. El pecado es independencia de Dios por falta de fe en Dios. ¿Y eso trae como fruto qué? La mala conducta. Pero las iglesias conductistas, que creen que la vida de la iglesia, que la vida cristiana gira en torno a hacer o no hacer, obedecer y no obedecer, creen que el pecado es la conducta. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia.
termino diciendo, termino con la siguiente pregunta. ¿Qué es la ley de Dios? Yo lo diría de la siguiente manera. Los 10 mandamientos son la expresión de la esencia de la ley de Dios. Pastor, qué difícil que la hace. Bueno, no me salió más fácil, perdón, la pensé, pero no me salió más fácil. Igual esto va a quedar grabado y lo subo al canal, lo pueden escuchar otra vez. Los 10 mandamientos son la expresión de la esencia de la ley de Dios. Y ustedes me dirán, ¿cuál es la esencia de la ley de Dios? Y ahí entonces nos vamos a Mateo 22, 36 al 40, pero ustedes están en lo correcto. Y el texto dice lo siguiente, le preguntan a Jesús, ¿verdad? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento, y el segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, amar, dependen toda la ley y los profetas. Ley y profetas es una manera de describir el Antiguo Testamento. Así es que Jesucristo está diciendo, del amor depende toda la Biblia, porque en tiempos de Cristo, ¿qué era la Biblia? El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no estaba escrito. Así que la esencia de la ley es el amor. Y los 10 mandamientos es la manera en que expresamos, ¿verdad?, el amor. Es la manera en que expresamos el amor. Ahora, fíjense, Romanos 13, del 8 al 10, en la misma dirección. Dice, no tengas deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros. Aparte de la deuda de amarse, ya podríamos hacer un sermón de eso. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resumen en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10. El amor no hace daño a nadie, de modo que el amor es el cumplimiento de la ley. De la ley. Así que cuando vos le enseñás a tus hijos, o cuando vos das estudios bíblicos, o cuando hablas de la ley con cualquiera, y usás la ley para machacar a la gente, para decirle, ¿ves? No cumplís el sábado. Estás en el horno. ¿Ves? Te haces imagen, andás adorando imágenes. ¿Ves? ¿Es esa la función de la ley? Porque dice que el cumplimiento del amor, de que el amor es el cumplimiento de la ley. Qué interesante. ¿Qué concepto tenemos nosotros de la ley? La ley es una expresión del amor de Dios, porque Dios no puede crear algo diferente a sí mismo. Y si 1 Juan 4:8 dice que Dios es amor, la ley es una expresión ¿de qué? Del amor de Dios. Porque Dios no puede crear algo diferente a sí mismo. Entonces, pecar, y voy a cerrar contestando la pregunta con la que empecé. Yo comencé diciendo que el tema se llamaba, ¿es lo mismo pecar que vivir en pecado? Y déjenme ahora en 3 oraciones, a ver si lo puedo contestar. Pecar es un acto de independencia de Dios. Yo me separo de Dios, me independizo de Dios y peco. Yo puedo tener una relación de fe y amor con Dios, pero en un momento determinado me separo de Dios y peco. ¿Pero tengo o no tengo relación? Sí, la tengo. Y Dios sabe que yo voy a pecar porque soy débil. Y esto no es excusa para pecar. Pero ¿me entienden? Pero ¿puede pasar o no puede pasar? De hecho pasa. Pero como tengo una relación de fe y amor con Dios, aunque peco, Dios entonces me sensibiliza a través del Espíritu Santo para que yo reconozca mi condición y vuelva a Él. Pero vivir en pecado es cuando yo ni siquiera tengo una relación con Dios. Y créanme que yo puedo venir a la iglesia, guardar el sábado, no comer chancho y dar el diezmo y no tener una relación con Dios. ¿Puede ser o no puede ser? Claro que sí. Claro que sí. El problema es que a veces nosotros tildamos como cristianos, como el cristiano ideal, aquel que se porta bien y que tiene una conducta intachable y que es ordenado y limpio.
Pero capaz que el tipo es ordenado, limpio, intachable, porque es un moralista de primera y porque tiene una fuerza de voluntad genial, pero no tiene relación con Dios. Pero el que peca, nos damos 2 mangos por el que peca. Pero capaz que el que peca tiene una relación con Dios y está en un proceso de crecimiento espiritual. Pero este otro que es moralista, no digo que los que se portan bien son todos moralistas, perdón, o sea, estoy dando un ejemplo exagerado, pero puede pasar, puede pasar. Hay muchas personas en el mundo que hacen cosas buenas y que no tienen relación con Dios. De hecho, yo podría citar a grandes y perversos líderes mundiales anticristianos que también han hecho cosas buenas por los seres que aman o por alguna causa que por ahí se les pintó, y no por eso quiere decir que se van a salvar. Entonces, repito, pecar es un acto de independencia de Dios. Yo me separo de Dios y peco. Pero si yo tengo una relación con Dios, Dios me sensibiliza, me convence de pecado y yo vuelvo a Él. Pero vivir en pecado es vivir sin tener una relación con Dios. ¿Los dos se pueden salvar? Sí. Pero el que peca teniendo una relación con Dios, la distancia a restaurar su relación y su salvación es corta, pero el que vive en pecado, aunque también se puede salvar, la distancia que tiene que recorrer es mucho más larga. Es mucho más larga. Y si encima le sumamos el agravante de que él está convencido de que es buena persona y que es mejor que otro porque hace cosas buenas, porque cree que la religión es una cuestión de conducta, anda a convencerlo de que está en pecado, de que vive en pecado y de que necesita un Salvador. Esa era la condición de los fariseos. Se creían geniales. ¿Por qué? Porque eran más obedientes que ¿quién? Que el resto. Entonces Jesús le dice, sepulcros blanqueados, nido de víboras, hipócritas. ¡Oh! ¿Cómo se atreve? Si somos el modelo a seguir. ¿Me entienden que es mucho más difícil salvarse cuando vos vivís en pecado, aunque seas cristiano, aunque vengas a la iglesia y cumplas con las formas, que si pecás pero tenés una relación con Dios? Yo no sé cuál es tu condición, pero cuidado de hacer de la iglesia una cuestión de hacer o no hacer, portate bien, portate mal, obedecer o no obedecer. ¿Eso tiene lugar en la vida cristiana? Claro que sí, pero eso jamás debe ser el centro de la vida cristiana. Ojalá lo podamos entender y por sobre todas las cosas lo podamos experimentar, vivir y enseñar. Amén.